Volví a casa tras mi despliegue, mi primera Navidad con mi familia en años. Mi padre envió un mensaje: la Navidad es mejor sin ti. No vengas. Le respondí con una sola palabra: entendido. Luego hice un cambio silencioso en algunos papeles. 48 horas después, tenía 7 llamadas perdidas, una de ellas de su abogado. Mi nombre es Caleb. Tengo 28 años, soy sargento del ejército estadounidense, y hasta hace poco, el tipo que enviaba la mitad de su sueldo a casa cada mes porque creía que eso era lo que significaba la familia. He estado destinado en Alemania durante el último año. No he visto a mi familia en persona en casi 4, no porque no quisiera, sino porque solo hay un cierto número de veces que puedes volar al otro lado del mundo solo para sentirte como una idea de último momento en tu propia sala de estar. Aún así, este año tenía esperanza, lo cual es gracioso, de verdad. Uno pensaría que alguien entrenado en la evaluación de riesgos tácticos sabría mejor que seguir apostando a personas que nunca aparecen por ti. Pero supongo que soy humano antes que soldado, y los humanos tienen esperanza, incluso cuando no deberíamos. Cuando me enteré de que me habían aprobado la licencia navideña, estaba genuinamente emocionado. No había estado en casa para las fiestas desde que me alisté. Imaginé a mi madre emocionándose, quizás incluso poniendo un lugar para mí en la mesa. Imaginé a mi padre ofreciéndome una cerveza sin que fuera extraño. Incluso pensé, idiota de mí, que mi hermana podría preguntar sobre mi vida en lugar de sus propios problemas con el coche. Así que reservé el vuelo, no reembolsable, porque aparentemente también creo en los milagros. Le envié un mensaje a mi madre: tengo licencia. Estaré en casa para Navidad. Tengo muchas ganas de ver a todos. Ella reaccionó al mensaje con un corazón, sin palabras, solo un pequeño corazón rojo. Intenté no darle demasiada importancia. De verdad lo hice. Durante unos días, me permití creer que todo estaría bien, que volvería a casa al calor en lugar de la tensión, que las personas a las que había estado ayudando económicamente mes tras mes podrían realmente quererme allí por algo más que el dinero. Luego, 12 días antes de Navidad, mi teléfono vibró mientras estaba en la cocina de la base, a mitad de una barra de proteína rancia. Era de mi padre: la Navidad es mejor sin ti. No vengas. Lo miré durante mucho tiempo, esperando que fuera una broma, un error tipográfico, cualquier cosa. 2 minutos después, mi hermana me siguió: solo hará las cosas incómodas. Por favor, no aparezcas. Esa me golpeó más duro de lo que debería, no porque ella hubiera sido cariñosa alguna vez, sino porque sonaba al tipo de mensaje que le envías a un ex, no a tu propio hermano. No discutí. No pregunté por qué. Solo respondí: entendido. Me gustaría decir que no sentí nada, que estaba acostumbrado, pero eso sería una mentira, el tipo de mentira que los soldados se dicen a sí mismos para dormir mejor por la noche. No, mi corazón se rompió, no fuerte, no dramáticamente, solo de esa manera silenciosa y familiar en la que sientes que algo dentro de ti cambia y sabes que no volverá a cambiar. Y luego sucedió algo más: no ira, exactamente, no venganza, solo claridad. Esa noche, inicié sesión en los sistemas donde mi nombre aún vivía, la cuenta de servicios públicos conjunta que había estado cubriendo temporalmente durante 3 años, el seguro del coche de mi hermana, que había sido facturado silenciosamente a mi tarjeta desde que perdió su trabajo, y lo más importante, el portal de pago de la hipoteca donde había estado enviando dinero cada mes, aunque nunca figuré en la escritura. No era dueño de la casa, pero había ayudado a mantenerla a flote. Mi padre no podía obtener un préstamo después de su despido, mi crédito e ingresos hicieron posible la aprobación, y desde entonces, había sido la muleta invisible que nadie reconocía. Así que hice algunos cambios silenciosos. Primero, desactivé las transferencias automáticas. Luego envié un correo electrónico formal al administrador de la hipoteca indicando que ya no contribuiría económicamente y que toda la comunicación debería pasar por el prestatario principal indicado, mi padre. ¿Estás seguro?, preguntó la representante por teléfono. Puede desencadenar un requisito de refinanciamiento o una interrupción del pago. Asentí, aunque ella no podía verme. Estoy seguro. Luego hice algo que no puedo explicar completamente, aún así tomé el vuelo a casa. Sí, lo sé. Me dijeron que no viniera. Me dejaron claro que no era bienvenido. Pero el billete estaba reservado,
y tal vez alguna parte triste y terca de mí necesitaba llevarlo a cabo, volver a casa una última vez, incluso si no ponía un pie en la casa. Aterricé 2 días antes de Navidad. No alquilé un coche, simplemente tomé un taxi directamente a un motel económico fuera de la interestatal, del tipo con 2 paredes delgadas y manchas misteriosas en las cortinas. Me senté al borde de la cama, mirando la ciudad que conocía, las luces, las mismas tiendas, el mismo viento frío entre los árboles desnudos. Pero no sentía que perteneciera aquí. Me sentía como un extraño que se había quedado demasiado tiempo en su propia vida. No pasé por la casa. No me puse en contacto de nuevo. Simplemente esperé. A la mañana siguiente, mi teléfono estaba vibrando sin parar. 7 llamadas perdidas, 3 de mi padre, 2 de un número bloqueado, una de mi hermana y una de un número que no reconocí hasta que se reprodujo el correo de voz. Señor Morgan, soy Nathan Calewa, asesor legal de sus padres. Me han informado de que ha retirado el apoyo financiero vinculado a su hipoteca. Están comprensiblemente preocupados. Me gustaría hablar con usted antes de que esto cree más complicaciones. ¿Complicaciones?, susurré, mirando el teléfono. Ahora estaban preocupados. No cuando estaba transfiriendo dinero a través del Atlántico, no cuando me perdía cumpleaños, fiestas, años enteros de mi propia vida. No, ahora que el dinero se había detenido. No devolví la llamada. Pedí comida para llevar barata, cerré las delgadas cortinas del motel y dejé que el silencio me envolviera como una armadura. Oficialmente estaba en casa para Navidad, solo que no donde pudieran verme, y por primera vez en años, sentí el borde de algo que no había probado en mucho tiempo, el control. No recuerdo la primera vez que me sentí como un extraño en mi propia familia. Solo recuerdo darme cuenta de que siempre había sido así. No hubo un gran evento, ningún dramático momento de sal de mi casa, solo una lenta acumulación de momentos en los que me recordaban, cortésmente, pasivamente o con una sonrisa, que era útil pero no esencial, presente pero no central. Tenía 8 años cuando nació mi hermana, Hallie. Ella llegó al mundo con la cara roja y gritando, y mis padres la trataron como si hubiera descendido directamente del cielo en una nube personal. Mi padre dijo que era la niña milagrosa, lo que siempre me hizo preguntarme qué era yo, un acto de calentamiento. Para ser justos, yo era un niño tranquilo, no melancólico ni raro, solo de bajo mantenimiento. Leía libros, alineaba mis soldados de juguete, obtenía buenas notas. Nadie se preocupaba por mí, y en mi familia, no necesitar ayuda significaba no recibir atención. Mi padre era capataz en una acería en aquel entonces, gran personalidad, risa fuerte, opiniones firmes. Era el tipo de hombre que creía que la emoción era una debilidad a menos que saliera de un puño apretado o una voz elevada. Si lloraba, me decía que dejara de hacerlo. Si me callaba, me llamaba dramático. Si me enojaba, me decían que dejara de actuar como una niña. Mi madre era más amable, pero de esa manera vaga y nebulosa en la que no estás completamente seguro de que esté contigo en la habitación. Olvidaba las reuniones de padres y profesores, perdía la cuenta de cuándo eran mis prácticas deportivas, a veces olvidaba empacar el almuerzo. Pero recordaba el recital de ballet de Hallie, sus citas para jugar, sus refrigerios favoritos. No estaba sin amor, solo sin ser notado, a menos que hiciera algo malo. Cuando cumplí 16 años, conseguí un trabajo a tiempo parcial en una gasolinera local. Ahorré cada dólar que tenía, esta fantasía de que lo usaría para comprar un coche usado, salir, quizás conducir hasta que el mundo se sintiera más amplio. Pero un mes después, mi padre pidió prestados mis ahorros para arreglar una fuga en el techo. El techo nunca se arregló, pero el dulce 16 de Hallie tuvo un DJ y magdalenas de catering. Me uní al ejército a los 19 años. Nadie me detuvo. Mi padre dijo, como era de esperar. Mi madre lloró, pero se sintió artificial, como si pensara que eso era lo que se suponía que debían hacer las madres. Hallie no dijo nada en absoluto. Creo que asumió que volvería eventualmente, que orbitaría alrededor de ellos como siempre. El entrenamiento básico fue brutal, pero tenía sentido para mí. Había reglas, expectativas, consecuencias. Si trabajabas duro, te ganabas algo, eras parte de algo. Por primera vez en mi vida, sentí que tenía un lugar. Mientras tanto, en casa, nada cambió, o más bien, todo cambió, y no me lo dijeron.
Me enteré de que mi padre había sido despedido de la planta cuando vi un enlace de GoFundMe que mi madre publicó en Facebook. El pie de foto decía, tiempos difíciles, tratando de mantenerse a flote. Cada pequeña ayuda cuenta. Esa fue la primera vez que transferí el dinero. Ni siquiera lo pensé, simplemente inicié sesión en mi cuenta militar y envié $2,000. Mi padre no dio las gracias, solo envió un mensaje de texto diciendo que debería cubrir este mes, que le hiciera saber cuándo podría enviar más. Después de eso, se convirtió en rutina, factura de electricidad, seguro del automóvil, la hipoteca. Siempre había una razón, siempre un suspiro de mi madre y un sentimiento de culpa por parte de mi padre, no es para siempre. Eres el único que está bien. Hallie, mientras tanto, trabajaba a tiempo parcial y estaba descubriendo las cosas. A los 22 años, chocó su segundo coche. Pagué el deducible y la ayudé a conseguir un SUV usado. Ella me envió un mensaje de texto de una sola palabra, gracias. Un mes después, publicó una foto con el pie de foto, cuando trabajas duro, te ganas tus recompensas. No dije nada. Simplemente tomé una captura de pantalla y la guardé en una carpeta llamada Deudas impagas y cosas no dichas. Cuando la visité por Navidad hace 4 años, mi último intento real, apenas levantaron la vista cuando entré. Mi vieja habitación se había convertido en un almacén. Dormí en el sofá. Durante la cena, mi padre levantó una copa por Hallie, por la que siempre aparece. No hablé. Tampoco comí mucho. A la mañana siguiente, no había ningún regalo con mi nombre, solo una taza que decía, veterano gruñón. Todos se rieron. Mi madre dijo, es una broma. Sonreí, porque eso es lo que haces cuando eres un chiste andante. Después de eso, dejé de volver. Seguí enviando dinero, seguí respondiendo llamadas, pero algo en mí comenzó a cerrar puertas silenciosamente, una por una. Y, sin embargo, de alguna manera, todavía tenía esperanza. Cuando me aprobaron la licencia este año, me dije a mí mismo que quizás habían cambiado, quizás me presentaría y estarían felices de verme, no porque hubiera transferido dinero o arreglado otra crisis, sino porque era yo. Era una esperanza estúpida, pero la esperanza no siempre necesita permiso, a veces simplemente aparece. Ahora, sentado en un motel a las afueras de la autopista, pensé en todo eso, los cumpleaños que me había perdido, los cheques de pago que había desviado, las versiones de mí mismo que había enterrado solo para mantener la paz. Pensé en cómo me había entrenado para zonas de combate pero no podía sobrevivir en mi propia sala de estar. Pensé en cómo Hallie una vez me dijo que era demasiado intenso porque no me reía de un meme donde alguien pretendía ser un veterano sin hogar para obtener likes. Pensé en cómo mi madre solía decir, te queremos, simplemente no somos buenos demostrándolo, como si el amor fuera un acertijo y yo hubiera fallado en resolverlo. Pensé en todo eso, y me di cuenta de algo que dolió y sanó al mismo tiempo, no era parte de esa familia, no realmente. Simplemente la había estado financiando. Las llamadas comenzaron 2 días antes de Navidad. Al principio, las ignoré, no por rencor, al menos no conscientemente, sino porque no les debía urgencia. Ya estaba harto de dejarlo todo en el momento en que mi teléfono se iluminaba con un código de área 503, harto de controlar los daños para personas que solo recordaban mi número cuando algo se rompía. La primera oleada fue pequeña, una llamada perdida de papá, un correo de voz de un número desconocido, una de Hallie enviada a las 11:49 de la noche, que imagino que fue lo suficientemente tarde como para ser molesta pero lo suficientemente temprano como para ser dramática. No escuché. Luego llegó la segunda oleada, 7 llamadas perdidas antes del mediodía, una del teléfono fijo de la casa, 3 del móvil de papá, 2 de Hallie y una de un número etiquetado como Kalewa and Green Lab Office. Esa llamó mi atención. Me senté al borde de la cama de mi motel, con una taza de café en la mano, mirando la identificación del llamador como si pudiera explicarse eventualmente. La curiosidad ganó. Presioné reproducir, señor Morgan, soy Nathan Kalewa, abogado de sus padres. Me han informado de que ha dejado de hacer contribuciones financieras relacionadas con una casa financiada conjuntamente. Están comprensiblemente angustiados. Me gustaría hablar con usted antes de que esto cree más complicaciones. ¿Complicaciones?, murmuré. Cierto, como el respeto por uno mismo. No devolví la llamada. No estaba interesado en que me dirigieran.
Sabía cómo funcionaba este juego, convertir la preocupación en culpa, hacer que la culpa suene como un deber y esperar a que me rindiera antes de que tuvieran que enfrentarse a las consecuencias de vivir sin mí. En cambio, puse mi teléfono en no molestar y fui a caminar. Estaba nevando, esa nieve suave de principios de invierno, suficiente para cubrir tus hombros, no lo suficiente como para hacer algo hermoso. Las calles se veían igual que las recordaba, un poco apagadas, un poco grises. Mi ciudad natal no había cambiado mucho, pero de alguna manera yo sí. Pasé por la panadería donde solía comprar donas baratas los sábados por la mañana. El cartel ahora estaba descolorido. Hallie una vez fue sorprendida robando allí, y yo fui quien fue en bicicleta a través de la ciudad para llevarla a casa para que papá no se enterara. Ella me agradeció no hablándome durante una semana, dijo que arruiné su ambiente. Me reí para mí mismo, una especie de risa triste, la que suena más como una exhalación con recuerdos grapados a ella. Cuando regresé al motel, la recepcionista me miró. El teléfono de la recepción ha estado sonando sin parar para ti, dijo. ¿Eres algún tipo de celebridad local? Algo así, dije, y subí. Esa noche, hice lo que cualquier adulto emocionalmente estable haría, abrí la botella de whisky barato que había comprado en la gasolinera y me senté en la oscuridad, volviendo a ver vídeos de entrenamiento antiguos en mi computadora portátil, no porque extrañara el despliegue, sino porque me recordaba quién era cuando no me estaban usando. Alrededor de la 1 de la madrugada, los mensajes aparecieron. Hasta entonces, había sido indignación y confusión. ¿Qué demonios, Caleb? No puedes simplemente abandonar a tu familia. Necesitábamos ese dinero. ¿Qué te pasa? Pero ahora el tono cambió, mamá ha estado llorando todo el día. Papá dice que tiene dolores en el pecho. Los estás matando con este silencio. Levanté mi copa hacia el techo, manipulación emocional, vintage 1995 y todavía vigente. Casi me derrumbo, no porque les creyera, sino porque eso era lo que estaba condicionado a hacer, calmar, resolver, cargar. Pero luego recordé algo que mi comandante una vez me dijo, el silencio que guardas a menudo es más alto que las cosas que dices. Así que lo mantuve. Para la mañana de Nochebuena, los mensajes habían pasado de dramáticos a bíblicos. Había versículos bíblicos, súplicas, una publicación críptica de Hallie que decía, algunas personas olvidan quién las alimentó cuando tenían hambre, seguida de una foto familiar, ella, mamá y papá en el sofá, 3 calcetines en la pared. El mío no estaba allí. Y ahí fue cuando rompí mi silencio, no con una llamada, no con un mensaje, solo una publicación única, un álbum de fotos titulado, para que quede claro, y un pie de foto que decía, a veces la familia no es con quien naciste, es quien no pide pruebas cada vez que dices que estás cansado. Dentro había capturas de pantalla, transferencias bancarias, pagos de seguros, estados de cuenta de hipotecas, con mi número de ruta tachado, fechas, totales, sin comentarios, solo recibos. La reacción fue inmediata. Los comentarios se inundaron. Algunos primos de los que no había tenido noticias en años me enviaron mensajes privados, tío, ¿hablas en serio? ¿Estabas pagando todo eso? Siempre hicieron que pareciera que los abandonaste. No tenía ni idea, hombre. Eso está mal. El Facebook de mamá se oscureció en 1 hora. Papá cambió su foto de perfil por una foto suya pescando, la clásica evasión. Hallie publicó algo pasivo-agresivo sobre personas que prosperan con el drama. No respondí, no en voz alta, pero reservé una noche más en el motel. A las 6:32 de la tarde, recibí un correo de voz de papá, has ido demasiado lejos, hijo, demasiado lejos. Nos has humillado. Ni siquiera sé quién eres ya. Solías ser leal, ahora solo eres cruel. Felicitaciones, has arruinado la Navidad. Eso era rico, considerando que ni siquiera estaba invitado. Luego, a las 7:10 de la tarde, Hallie envió un texto final, has hecho valer tu punto. Están enloqueciendo. Mamá no está comiendo. Papá amenaza con vender la casa. ¿Estás contento ahora? No, no estaba contento, pero era honesto, por una vez. Era honesto conmigo mismo. Miré la pantalla durante mucho tiempo y escribí una respuesta, luego la borré. En cambio, volví a sentarme con el silencio, y esta vez me di cuenta de que no estaba esperando que ellos entendieran, finalmente estaba aprendiendo a dejar de explicar.
No respondí al texto final de Hallie, el que decía, ¿estás contento ahora? Porque no lo estaba, no realmente. No me sentía triunfante ni reivindicado, solo cansado, como alguien que había estado arrastrando una maleta cuesta arriba durante 10 años y finalmente había soltado el asa. En la mañana de Navidad, me desperté en silencio, sin llamadas, sin amenazas, sin bombas de culpa, solo el zumbido del mini refrigerador del motel y una luz parpadeante en mi teléfono, un correo de voz no leído de un número desconocido. Presioné reproducir. Caleb, soy el señor Calleway de nuevo. He hablado con sus padres, y creo que las emociones están muy altas en este momento. Quieren reunirse en persona, sin presión, por supuesto, pero creo que una conversación tranquila podría resolver esto. Miré al techo. ¿Resolver qué, exactamente? ¿El gaslighting familiar de una década? ¿La situación de rehenes financieros? Aún así, una parte de mí tenía curiosidad. Respondí con una hora y un lugar, mañana, 6 de la tarde, Denise Diner, fuera de la ruta 12, cabina en la parte trasera. Terreno neutral, lugar público, menos posibilidades de gritos, o al menos menos volumen si lo intentaban. No les dije que iba a traer a alguien más. La noche siguiente, llegué 10 minutos antes y pedí café, sin comida. No confiaba en que mi estómago se comportara. El lugar estaba tranquilo, iluminación tenue, vieja rócola en la esquina, luces navideñas todavía parpadeando como si no hubieran recibido el mensaje. Elegí una cabina en la parte trasera, del tipo en el que podías ver la puerta y cada salida. Exactamente a las 6:03 de la tarde, entraron, papá con su chaqueta rígida, la mandíbula apretada como piedra, mamá sosteniendo su bolso como si pudiera huir de la escena sin ella, Hallie con gafas de sol demasiado grandes en interiores, lo que era una elección de moda o un disfraz débil. Se deslizaron en la cabina sin hablar. No los saludé, simplemente miré. Papá fue el primero, no queremos que esto empeore de lo que ya está. Mamá intervino, con voz frágil, somos una familia. Todos hemos dicho cosas que no quisimos decir. Hallie resopló, pero publicar nuestras cosas privadas en línea, eso fue bajo, Caleb, incluso para ti. Me recosté, ¿incluso para mí? Interesante opinión. Papá entrecerró los ojos, has humillado a tu madre, a tu hermana, a mí. Bebí mi café, ¿no? Ustedes lo hicieron ustedes mismos. Simplemente dejé de encubrirlo. Las gafas de sol de Hallie se deslizaron un poco, sus ojos estaban rojos, no tenías que cortarnos. Esa casa, interrumpí, estaba siendo pagada parcialmente por alguien a quien no se le permitía poner un pie en ella por Navidad. No finjamos que se trataba de logística. Papá apretó los puños sobre la mesa, vinimos aquí para arreglar esto, pero si vas a seguir haciendo de víctima. Nadie está haciendo nada, dije, con voz plana. Simplemente dejé de financiar mi propio borrador. Metí la mano en mi abrigo y saqué una carpeta, gruesa, ordenada con pestañas. Ya que todos estamos aquí, seamos claros. La deslicé sobre la mesa. Dentro, registros de cada transferencia que había hecho, cada factura que había pagado, un documento firmado por el prestamista que confirmaba que había dejado de contribuir, el registro del seguro del automóvil de Hallie y sí, capturas de pantalla, todas las que convenientemente habían olvidado. La cara de mamá palideció, la de papá se puso roja, los labios de Hallie se apretaron tanto que pensé que podría implosionar. No pedimos todo eso, susurró mamá. No tenías que hacerlo, dije. Simplemente lo esperabas. Papá golpeó la mesa con la mano, ¿crees que esto te hace mejor que nosotros? No, dije en voz baja. Simplemente no lo suficientemente tonto como para seguir pagando a personas que me tratan como una carga. Hallie se quitó las gafas de sol, estás siendo cruel. Le estás haciendo esto a tu propia familia. La familia es una calle de doble sentido, dije. La he estado caminando solo durante años. Luego, la campana de la puerta del restaurante tintineó. No tuve que mirar, ya lo sabía. El tío Tom entró, alto a pesar del bastón, cabello plateado peinado hacia atrás, ojos tan penetrantes como siempre. Llevaba un abrigo más viejo que yo y una expresión que hizo que toda la cabina se congelara. Bueno, dijo, con voz tranquila, esto es acogedor. Papá se levantó, el pánico titilaba en su rostro. Tom, no sabía que estabas en la ciudad. Nunca lo haces,
dijo Tom. Ese es tu problema. Se volvió hacia mí, y Caleb, qué bueno verte. ¿Te mantienes mejor ahora? Miró a mis padres, luego a Hallie, escuché sobre los mensajes, la forma en que le hablaron, el abogado, el llanto. Siempre fueron buenos actuando, Ron. Papá abrió la boca, no salió nada. Cosa curiosa, continuó Tom, cuando Caleb me visitó el año pasado, silenciosamente, ya sabes, nunca pidió nada. Me ayudó a limpiar las canaletas, me habló como si importara. Y cuando tuve ese susto de salud, él fue el único que apareció, y voló desde otro continente para estar allí. Mamá comenzó a hablar, Tom levantó una mano, guárdalo. Luego metió la mano en su abrigo y sacó un sobresellado. Lo dejó sobre la mesa frente a mi padre, mi testamento actualizado, firmado hace 2 semanas. Caleb es el único beneficiario. El silencio fue nuclear. La casa, la tierra, los ahorros, todo va para él. La boca de Hallie se abrió. ¿Estás bromeando? No, dijo Tom. No bromeo sobre las consecuencias. Lo hice notar y presentar ante mi abogado. Se volvió hacia mí, debería haber hecho esto antes. Lamento haber esperado. Asentí, con la garganta apretada, lo hiciste a tiempo. Tom se dio la vuelta y se fue, sin dramatismo, solo el sonido silencioso de su bastón golpeando contra el suelo de baldosas. Me levanté, dejé algunos billetes sobre la mesa, gracias por la reunión. Mamá parpadeó rápidamente, Caleb, por favor. Tomaste tu decisión, dije. Esta fue la mía. Papá gruñó, ¿así que simplemente vas a salir después de todo lo que hicimos por ti? Lo miré directamente a los ojos, no hiciste nada por mí. Me hiciste cosas. Y ahora he terminado. Me fui esa noche. De vuelta en el motel, recibí un último mensaje de Hallie, ya no sé quién eres. No respondí, pero susurré a la habitación vacía, alguien que finalmente aprendió a irse. Epílogo. 2 meses después, estaba parado en medio de la sala de estar del tío Tom, rodeado de cajas de mudanza, y sentí algo que no había sentido en años, quietud. No silencio, el malo, el lleno de culpa, sino quietud real, paz. Había vuelto a tomarse una licencia después de que se finalizó la herencia. El abogado se encargó de todo sin problemas, sin drama, sin desafíos, solo una transferencia de propiedad de alguien que me vio, de verdad me vio, a alguien que finalmente entendió lo que significaba ser visto. La casa era pequeña, vieja, tranquila, pero era mía, y no porque me la hubiera ganado con sangre, culpa u obligación, sino porque alguien creía que merecía algo mejor que la supervivencia. Guardé una foto en la repisa de la chimenea, yo y el tío Tom de esa última visita. Estábamos sentados en su porche, riendo de algo que ni siquiera recuerdo ahora. Solo recuerdo la expresión de su rostro, orgullo, ese raro tipo de amor que no se anuncia a sí mismo, simplemente aparece. No he hablado con mis padres ni con Hallie desde esa noche en el restaurante. Hubo algunos mensajes después de que el testamento se hiciera público, algunos suplicando, otros acusando. Los bloqueé a todos, y no me sentí culpable, ya no. No le debes a nadie tu paz solo porque comparten tu sangre. A veces la familia es quien te agota, y a veces la libertad es lo que sucede cuando finalmente dejas de dejarlos. No estoy seguro de qué haré después. Tal vez convierta la casa en algo significativo, un lugar para que descansen los veteranos, o tal vez simplemente viva en ella por un tiempo, aprenda a existir sin prepararse para el impacto. De cualquier manera, no miro hacia atrás. Gracias por escuchar. De verdad. Esta historia no fue fácil de contar, pero tal vez alguien necesitaba escucharla. Avísame en los comentarios. ¿Crees que hice lo correcto? ¿Lo habrías manejado de manera diferente?